Hola amigos de Notibienes.com, nuevamente estamos con ustedes Sandra Álvarez y la doctora Vivian Marín de Garantía Jurídica. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo está, Sandra? Mucho gusto otra vez en estar aquí nuevamente. Bueno, doctora, tenemos pendiente y ya para cerrar el tema de lo que venimos viendo de los contratos de arrendamiento tanto de vivienda urbana como de local comercial o de establecimiento comercial, lo que son las medidas cautelares. Sí. Quiero que por favor le contemos a nuestros seguidores para comenzar, ¿qué es una medida cautelar? Bueno, las medidas cautelares son elementos esenciales del proceso, ¿sí? Sí. Es importante entender eso, es un elemento esencial que, como su nombre lo dice, tiene una cautela, es una medida que se ejerce para la protección de un derecho de manera anticipada, ¿sí? Sí. Al presentarse un proceso, uno solicita una medida cautelar para la protección de ese derecho anticipadamente, sin saber cómo va a ser ese fallo. Sí. Si puede ser positivo o negativo a las pretensiones que presentemos a favor de la parte demandante. Las medidas cautelares como tal son la inscripción de la demanda, el embargo, el secuestro, y existe una también que es especial para el proceso de sucesiones, que es la aposición de sellos. Sí. ¿Sí? Esas medidas son especialmente para la protección del patrimonio, para la división de los bienes, Sí. para proteger algunos elementos de prueba en un proceso penal, por ejemplo, o para identificar plenamente y proteger una situación de hecho que se esté presentando. Sí. ¿Qué es la inscripción de la demanda? La inscripción de la demanda solo se hace en los procesos que la ley ordena, ¿sí? ¿Qué hace la inscripción de la demanda como tal? La inscripción de la demanda lo que hace es prevenir que ese bien mueble o bien inmueble sea utilizado de forma ilícita. Sí. Por ejemplo, si yo voy a hacer la inscripción de la demanda en un inmueble donde apenas donde solicité que se embargara porque se me debe un dinero, inmediatamente con esa inscripción de la demanda lo que evito es que haya una venta fraudulenta hacia un tercero. Sí. Entonces es importante esa medida. Una vez haya esa inscripción de la demanda, Que es algo que se está viendo mucho acá. Se está viendo Eso de muchísimo. Las ventas fraudulentas, bastante. el acto jurídico sale al público. Entonces digamos que la persona que compra tiene la posibilidad de verificar hasta qué punto esa compra que va a hacer realmente es buena o no. Posteriormente tenemos el embargo. El embargo es una medida que, como su palabra lo dice, es un impedimento. Es un impedimento, es un obstáculo que se da dentro del proceso. ¿Y para qué sirve ese embargo? Para sacar el bien del comercio. Sí. Entonces, en la satisfacción de un crédito, por ejemplo, al nosotros embargar como togados un bien, le estamos diciendo a ese demandante, le estamos diciendo a ese demandado que vamos a sacar ese bien del comercio. Posteriormente, después del embargo, existe la medida del secuestro. El secuestro es una figura que se utiliza en cabeza de un tercero diferente a las partes. Ese tercero es denominado secuestre, como su nombre lo dice, y es la persona que se encarga de administrar el producido de ese bien mueble o de ese bien inmueble. Ese secuestre como tal se pone en la tarea de informar al juzgado toda su función de administración. Sí. ¿Para qué? Esto es para evitar que las partes tengan como esa manipulación de esa medida cautelar. La satisfacción, es importante entender algo. Esas medidas de embargo y secuestro se utilizan generalmente para la satisfacción de patrimonios, para hacer que los bienes, por ejemplo en una sociedad conyugal, no salgan de esa sociedad y no sea defraudada esa sociedad como tal. Sí. Entonces es importante esa medida. También para proteger pruebas, elementos probatorios en un proceso penal. Sí. Es importante. Bueno, una vez se haga el secuestro, el proceso sigue su curso normal y ya se empieza a dar una serie de informes por este tercero donde se habla de la administración y el manejo de ese bien inmueble, si estamos hablando de un bien inmueble o bien mueble. Sí. Esas medidas cautelares como tal lo que hace es asegura que ese fallo final, si sale positivo a nuestras pretensiones o nuestras solicitudes, podemos garantizar el pago de ese derecho. Asegura la protección de la persona, asegura y de los elementos probatorios como tal. Sí.
¿Qué pasa, por ejemplo, cuando a una persona se le embarga un bien? Ya nos Sí. explicó usted cómo funciona, pero ¿cuál es el resultado normalmente? Porque lo que yo he conocido en la cotidianidad es que la persona prácticamente pierde su bien, además muy por debajo del valor comercial real de la casa, Sí. por todo el tema del remate, y que se hace en un porcentaje por debajo, que ya eso luego lo podemos abordar en un nuevo video. Pero ¿cómo funciona? O sea, ¿qué pasa después de un embargo? ¿La persona obligatoriamente pierde su bien o tiene posibilidad de recuperar algo que valga la pena? Bueno, a ver, eso es un parámetro bien subjetivo, pero sí se ve mucho a nivel de procesos que inmuebles con valores de 300, 400 millones de pesos se entran a rematar por una creencia de 50 o 60 millones. Eso se ve muchísimo. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Y de pronto, si el abogado es, digamos, de una manera acuciosa, ese abogado lo que hace con el demandante es decirle, bueno, esperar a ver qué se puede llegar a negociar con ese demandado. Hay un lapso importante y es bueno que se conozca. Una vez se hace la inscripción de la demanda, una vez se hace el embargo, se hace el secuestro, existe un tiempo prudencial donde en ese tiempo se puede solicitar el avalúo del inmueble, el juez lo debe aceptar y después de hacer el avalúo del inmueble se fija una fecha de remate. Hasta antes del día del remate, digámoslo así, ese demandado tiene la opción de negociar. Sí. Yo me atrevería a decir que hasta el mismo día del remate, porque uno puede renunciar a ese remate, ¿cierto? Sí. O sea, si no hay gente que todavía lo haya pagado, ojo, porque si hay gente que lo ha pagado, ya la cosa se vuelve complicada. Sí. Entonces yo pienso que hasta antes, un día antes, se puede hacer mucha cosa y se puede entrar a negociar. ¿Qué se hace? Los acuerdos de pago, las conciliaciones, tratar de buscarle otra forma para que esa persona no pierda el bien. Sí. Si ya es una última opción y definitivamente no hay nada que hacer, pues bueno, la función de nosotros es el contratante. Pero la idea es que ese lapso procesal de tiempo entre el embargo, el secuestro, la fecha de remate, sirve para que ese demandado pueda obtener más tiempo para buscar una solución pronta. Bueno, doctora, muchísimas gracias por compartirnos esta información. Ya con esto entonces dejamos cerrado todo lo que es el tema de arrendamiento, tanto de vivienda urbana como de local comercial, que fue lo que vimos en nuestro video pasado. A ustedes los invito a que sigan a la doctora Vivian Marín y a Garantía Jurídica. Recuerden que Garantía Jurídica son nuestros abogados de cabecera y que ustedes pueden contar con ellos para cualquier clase de proceso que necesiten. Los invito también a que nos compartan sus dudas, a que nos cuenten qué tema quieren que desarrollemos, qué tema quieren que les ayudemos a resolver. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal para que estén pendientes de las notificaciones de nuestros próximos videos, que vamos a empezar a compartirles muchísimos temas muy interesantes para todos y además de muchísima actualidad. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros, por hacer parte del equipo de NotiDNs nuevamente. Gracias. Muchas gracias, Sandra, por tu invitación y prontamente lo que necesiten, aquí estaremos para ayudarles. Gracias. Gracias. Chao.